Hoy vamos a ver el primero de los tres exposiciones que vamos a estar desarrollando acerca de la gratitud. Hoy el primero es la exhortación a la gratitud, es decir, una recomendación de ser personas agradecidas. Y el apóstol Pablo, uno de los hombres siervos de Dios que en todas sus cartas, hermanos, si usted lee todas sus cartas, él siempre comenzaba con un saludo, dependiendo a quién dirigía la carta, siempre dando gracias al Señor. Y en esta parte, en la primera lectura que vamos a leer, ahí en primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18, uno de los versos más cortos, pero con una exhortación de parte del apóstol, porque él entendía y sabía la necesidad de ser agradecido. Dice así la palabra del Señor, si están ahí conmigo, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18, y dice así la palabra del Señor: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es interesante que las instrucciones de quien escribe esta porción es un hombre, hermano, que había sufrido tanto por la lealtad que él tenía a seguir sometido en obediencia a Cristo. Y esa obediencia a él le había costado persecución, le había costado naufragio. 5 veces fue azotado por los judíos con 49 latigazos cada vez que lo azotaban. Y él termina diciendo, después de todo lo que pasa, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Y a veces uno se puede preguntar, ¿cómo voy a dar gracias? Pero fíjese, en el artículo no dice por todo, sino dice en todo. Y hay una diferencia en lo que es por y en. Cuando dice en, es que tú estás en la situación. Cuando estoy en la situación, no importa que sea un adversidad, entonces allí en lo que estoy, debo de dar gracias a Dios, porque sin duda Él tiene un propósito con aquello que permite, sobre todo cuando nosotros estamos viviendo bajo la voluntad del Señor. Entonces, todas esas dificultades, él sabía que había conocido la sabiduría y la riqueza que era vivir bajo la voluntad del Señor. Era tan grande, suprema, que él no podía compararlo con algo terrenal, por la razón que él decía, hay que dar gracias a Dios en todo, no importa en lo que esté pasando. Otro de los personajes que nosotros encontramos en la Biblia que experimentó dificultades, pero siempre exhortó a el agradecimiento, fue el rey David. Cuando nosotros el Salmo 100, hoy temprano lo leímos, pero él hace un énfasis y antes él da la actitud que debe haber en el ser humano al descubrir y saber los beneficios que recibimos de parte de Dios. Dice allí el Salmo 1, y sé que ya lo leímos, pero voy a repetírselo, y dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconocerle que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Mira el verso 4. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Es interesante, hermano, que cuando entraban al templo era lo primero que hacían.
Y por eso él decía, lo primero es entrar por sus puertas con acción de gracia. Es decir, antes de entrar en otra cosa con el Señor, primero debe haber agradecimiento. Yo no sé si usted hace un recuento en su vida, si hay alguna razón para agradecerle al Señor. Voy a dejar un espacio allí. Si usted gusta, cierre sus ojos y piense en su vida. No piense en el vecino ni el que está en usted, su persona. Medite por un momento en todas aquellas cosas. Y si hay algo por la cual usted pueda decir, debo estar agradecido. Quizás las circunstancias de la vida no nos permiten analizar aquello que hemos recibido de parte de Dios, que si no fuera por su intervención en nuestra vida, quizás algunos no estuviéramos acá o no gozáramos de la salud, de la habilidad o todo lo que ahorita poseemos. Pero además de lo que cada uno de nosotros en particular hemos recibido de parte de Dios, yo hoy quiero mencionarles 3 razones importantes que afectan a todos nosotros, independientemente si las recibimos o no. Hay un beneficio que abarca de todo. Yo quiero hablarles de esas 3 razones. La primera que vamos a ver es que nuestro Creador nos ama con amor eterno e incondicional. Aquellos que hemos experimentado ese amor, podemos vivir agradecidos, así como es su amor eterno, así eternamente podemos estar agradecidos al acordarnos de lo que Él ha hecho para que nosotros pudiéramos experimentar ese amor. El profeta Jeremías, el capítulo 31, verso 3, dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongaré misericordia. Unos capítulos antes, el mismo Jeremías, el capítulo 3, él escribe y él dice que por su misericordia nosotros no hemos sido consumidos. Entonces él había experimentado ese amor de Dios, un amor eterno. Y además de eso, algo que nos involucra a todo es el versículo que nosotros leemos y conocemos de Juan 3:16, un versículo más conocido, más memorizado, el que más se da a conocer, pero que a veces no se le toma la importancia o lo que declara para atesorarlo, y que es un motivo suficiente para vivir agradecido con Dios. Donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, esto aplica para todo mundo. Todo aquel que crea en él va a recibir ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Por eso que comienza el escritor a decir, porque de tal manera. ¿De qué manera nos amó? Es que dio lo máximo, ¿no? No había otra cosa más alto que poder dar la vida por otro, y eso fue lo que hizo Jesucristo. Qué amor tan extraordinario, que cuando nosotros lo experimentamos y recibimos de ese amor, comenzamos a ver una transformación total en nuestra vida, y que no es cosa de un concepto o de algo que se enseña, sino de una experiencia personal, que todos aquellos que han tenido un encuentro personal con el Señor han experimentado ese amor con el cual Él nos amó, que nos motiva a poder vivir agradecido con Dios.
A lo mejor usted hizo una lista en su mente de aquellas cosas que Dios le ha permitido, quizás físicas, materiales, pero hay unas áreas espirituales que Dios nos ha dado y que las necesitamos, hermano. Usted sabe que nosotros tenemos una parte en nuestro ser que no puede ser llenada con otra cosa más que con la presencia del Señor. Y por eso es que hay gente que tiene todo, hablando de cosas materiales, fama, dinero, posesiones, y no está satisfecha. ¿Sabe por qué? Porque hay una parte que necesita ser llenada y esa solo la puede llenar la presencia de nuestro Creador. Y esa presencia, eso fue lo que Jesucristo vino a hacer, a mostrarse, a darse por nosotros para que fuéramos nosotros llenos de esa presencia. Y cuando llega eso y satura tu ser completo, entonces te sientes completo. Donde no hay nada que pueda impedir el que tú puedas sentirte realizado y tener esa experiencia de tal manera que esa bendición nos hace vivir agradecidos. Aún en los embates de la vida, aún en adversidades, siempre podemos reconocer que tenemos este amor incomparable, este amor incondicional, que Él no pone una condición porque ya se dio totalmente para que nosotros pudiéramos recibirlo. Al experimentar ese amor es que nos da esa actitud de vivir agradecido con el Señor. Hay personas que siempre se preguntan ¿por qué tanto buscar del Señor? ¿Por qué tanto estar en una iglesia? Porque hay corazones agradecidos. Yo dije al principio que nunca nos va a alcanzar el tiempo para agradecerle todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Entonces, ¿por qué no dedicar el tiempo que estamos acá y poderle decir gracias, Señor? Sé que me hace falta esto, como a todos ustedes, también a mí. Pero tengo algo que ya Él me lo dio y es su amor incondicional. Un amor que supera todo. Cuando todo mundo te deja, cuando todo mundo te desprecia, hay alguien que tiende su mano para levantarte aún en lo más oscuro que puedas estar en tu vida. Él llega, ya te levanta, te restaura y experimentas algo nuevo que te hace declarar la grandeza de aquel que vive y reina para siempre. Si no lo has experimentado, yo te invito, hermano, dale una oportunidad a Cristo. Porque esto no es cuestión de asociación, esto no es cuestión de que aquel que lo haga por mí, esto es personal. Y eso me lleva a la otra razón por la cual nosotros debemos ser agradecidos, es que Jesús pagó el precio de la deuda del pecado y nos reconcilió con el Padre. Y quizás esto traigo estas razones porque a lo mejor no es fácil considerarlas y tomarlas en cuenta para ser agradecidos, pero la Biblia dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Había una condición en la cual estaba toda la humanidad por la causa del pecado, destituido, es decir, no teníamos acceso a poder tener la bendición de Dios. Y esa condición a nosotros nos alejaba de poder tener esas bendiciones, pero la misiva del Hijo de Dios al venir a la tierra era esa, a poder buscar y salvar lo que se había perdido. Y ahí estábamos tú y yo, hasta que el amor de Cristo nos alcanzó y cuando lo recibimos podemos experimentar eso que Dios hizo a través de la persona de Jesucristo. Eso que estaba perdido, Él vino, Dios mismo se reveló a través de la persona de Cristo y vino a buscarnos. La religión lo que hace es tratar el hombre de buscar a Dios, pero es Dios el que vino a buscarnos a nosotros. Por eso es que hay mucho problema con la religión, porque la religión siempre se va a confrontar con el pecado y no puede hacer nada más, porque los argumentos, los conceptos que los hombres tratan y proclaman para llegarse a Dios, a que con buenas intenciones, pero siempre se van a encontrar con el pecado.
Pero Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y donde está esa barrera, Él vino a quitar el pecado a través del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Porque solamente por el precio que se demandaba, Él fue a la cruz y murió por cada uno de nosotros, y fue allí donde Él pagó el precio de nuestra redención, de nuestra libertad, de aquella condición de pecado que había. Ahora, por la muerte de Jesucristo, ahora eso es quitado. Somos liberados y nos vuelve a reconciliar con el Padre. En esa reconciliación, nosotros ahora podemos llegar libremente, dice la palabra del Señor, ante el trono de la gracia y poder hablar y decirle a nuestro Creador. Cuando hemos experimentado de su amor y hemos recibido a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas, entonces es que podemos ver este efecto en nuestros corazones y tener esa libertad. El escritor de Romanos, capítulo 5, si gusta ir conmigo ahí porque está un poquito, son varios versículos. Romanos capítulo 5, versos 8 al 11, hablando de que fue Jesús, o a través de Jesús, el que nosotros podemos recibir esta reconciliación, porque fue el que pagó el precio para que se borrara la mancha del pecado que nos limitaba a poder tener una comunión con nuestro Creador. Dice así, allí en Romanos 5, 8 al 11. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y hago una pausa aquí en este primer versículo. Fíjense que Él no anduvo preguntando si habían justos o si lo merecíamos, sino que Él fue, hermano. No le importó, todos pecamos o eran pecadores, pero Él fue y murió a la cruz. Por eso es que digo que todo mundo debe estar agradecido porque Él tiene esa oportunidad, ya Cristo hizo. O pagó el precio para que fuéramos libres. Verso 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Es decir, por eso es que predicamos a Cristo, hermano. Hay personas que no les gusta que se hable de mucho de Cristo o llevar a la persona a que reciba a Jesucristo. Pero esa es la única forma de poder reconciliarte con tu Creador. Es a través de la persona de Cristo. Y no va a haber otra forma, por mucho que el hombre trate en su afán de querer buscar a Dios, no va a poder llegar hacia el Padre, sino a través de la persona de Jesucristo. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí, porque Él fue a la cruz del Calvario a pagar ese precio para que el pecado fuera quitado. Si ese pecado no es quitado por mucho, vuelvo y repito esto, que el hombre intente y haga esfuerzo por quererse acercar a Dios, siempre va a encontrarse con esa barrera del pecado, que solo Cristo la pudo remover. Y por eso es que predicamos a Cristo, por eso es que anunciamos que Él es el único camino para poder llegar al Padre y tener esta reconciliación. Y por eso es que estamos agradecidos. Porque un día llegamos, aquellos que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nos rendimos y fuimos limpios de la mancha del pecado. Y ahora el Espíritu Santo pudo habitar en nuestros corazones y poder tener una comunicación directa con el Señor. Usted sabe, porque hay personas que siempre andan buscando otros medios
para poder llegar al Padre cuando Dios nos ha revelado para que podamos llegar directamente a Él. Pero por no querer rendirse o aceptar el sacrificio de Jesucristo, humillarse delante de su presencia y decir, sí soy pecador, que esa es la condición que teníamos. Pero Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Cuando lo acepta, Él quita esa mancha y te reconcilia con el Padre. Y por eso es que experimentamos lo que llamamos la salvación, el nuevo nacimiento. Y eso es todo el Evangelio. Hay veces que la gente lo complica tanto, que piensa que tiene que formar parte de una iglesia donde hay normas que cumplir y algunos no llegan porque dicen, no, eso no lo puedo cumplir. Me exigen esto, me exigen lo otro, me van a exigir. Esto no es cuestión de exigir, esto es cuestión de relación, hermano. De conocer a tu Dios. Que cuando Jesucristo borra el pecado, entonces tú puedes ir directamente a hablar con Dios, presentarte tal y como eres, y entonces Él te va a revelar todo lo malo que eres. Tú te arrepientes, Él te perdona y comienzas a experimentar la nueva vida en Cristo. Y esa nueva vida en Cristo nos hace ser personas agradecidas con Él. Cuando nosotros experimentamos eso, nos damos cuenta de que solamente a través de Él nosotros podemos obtener esa libertad de poder vivir una vida que le agrade a Él. Y por eso es que le agradecemos y que no debería ser solo en este tiempo, noviembre, que aquí en este país, gracias a Dios, por lo menos han dedicado un día de acción de gracia. Pero para el Hijo de Dios, todos los días debían ser días de agradecimiento. ¿Sabe por qué? Porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Hablaba con una persona y me decía, yo no puedo entender por qué la gente no reconoce la grandeza de Dios. Si la naturaleza muestra la gloria de Dios. Nosotros miramos que el sol sale cada mañana y por la tarde se esconde y pensamos que esto es natural, pues. Dice, pues tiene que salir y tiene que esconderse. Usted sabe que la temperatura del sol está graduada de tal manera que ni nos quememos ni que nos muramos de frío. Científicamente, por la posición que tiene la Tierra, tiene esa graduación que ni nos quemamos ni nos congelamos y que necesitamos esa luz para poder subsistir. Si el sol desapareciera, hermano, nosotros no sé cómo estaríamos acá. Pero a veces estamos reclamándole a Dios porque no nos ha dado alguna cosa. No creo que ahora yo merece que le agradezca. A ver, ayúdenme con un ejercicio. Hágale todo así. Usted sabe que por esa inhalación de aire nosotros existimos. O por aquellos que pensaron que no, tápese su boca y su nariz y aguante unos 2 minutos. No lo intente, hermano. Pero ese es algo, aliento de vida. Que nosotros andamos por aquí, por la vida, respirando y pensamos que, ¿quién tiene el control de eso? ¿Quién lo tiene? Y allí es donde reconocemos, hermano, que toda la arrogancia del ser humano, que yo aquí, que yo acá, si te falta el aliento, allí caes. Por eso es que dice, por la misericordia de Dios, no hemos sido consumidos. Porque hay tantas cosas que dependemos de la provisión divina que Él da. He hablado del calor del sol, me falta uno, y es el agua. ¿Quién de nosotros puede hacer llover? Nadie. Mas sin embargo, nosotros vamos, abrimos la llave o destapamos una botella y pensamos que todo viene de la nada. Eso viene del Creador de los cielos y la tierra, hermano. Aquel que tiene cuidado de ti y de mí, por lo cual debemos estar
agradecidos con Él. Entonces, yo sé que hicieron ustedes la lista al principio, pero a lo mejor esta no estaba en ella, por eso estoy hablando de ella. Y que son tan vitales para nuestro existir más allá de lo que nosotros recibimos de parte de Dios, porque yo los veo a todos ustedes, los miro bien presentados, bien, yo digo, bueno, el Señor tiene bendición para cada uno de nosotros. Tenemos un techo que al regresar, al terminar el servicio, sea que vamos a ir a casita. Hay personas que no lo tienen, pero nosotros quizás estamos pensando en algo otras cosas que no hemos obtenido. Y por eso quizás decimos, esta exhortación del apóstol Pablo, que la hagan aquellos que tienen por qué dar gracias. Pero yo pienso que no hay ni uno, ni nadie que no tenga una razón para poder dar gracias. Por eso es que él dice, dad gracias en todo al Señor, porque esa es la voluntad del Señor. Número 3, porque Él mostró su amor, Él nos reconcilió. Ahora nosotros tenemos esta otra bendición, que podemos tener una relación personal, hermano, con el único Dios verdadero, el creador de los cielos y la tierra. Yo les mencionaba en la clase el jueves y les decía a los hermanos, si usted tuviera la oportunidad de tener una conversación con alguien importante, ¿a quién usted elegiría? ¿Qué personaje famoso usted diría, me gustaría desayunar con él? ¿Con ninguno? Pero piense, si hay alguien que se le cruza por la mente y dice, si pudiera verlo, darle la mano, ¿con quién sería? No le pregunto a los salvadoreños porque ya sé la respuesta. Pero a lo mejor hay un personaje en su mente, hermano. Yo sé que no me lo va a querer decir porque va a decir, el hermano va a pensar en él. Pero yo sé que siempre hay alguien, pudiera acercarme. Y yo he visto, hermano, cuando, por ejemplo, viene un artista aquí, yo he visto la multitud que se ovaciona por siquiera verlo detrás de una barda. Y gente gritando y todo ahí. Pero cuando tú conoces a tu Creador, con todas sus dimensiones, con todos sus atributos, y saber que ese Dios se reveló para que tú y yo pudiéramos tener una comunicación personal, eso no tiene precio. Si tú has experimentado el hablar con Dios y sentirte que Él te escuchó y que te respondió a una petición, eso no tiene precio. Pero por ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz, ahora podemos tener esa comunicación directa con el Señor. De tal manera que tú le puedes hablar como el mejor amigo, como el confidente, como el Padre, y Él te va a escuchar y te va a entender porque Él sabe aún aquello que no ha salido de nuestra boca. Él ya lo conoce, dice que las palabras ni han salido de nuestra boca, cuando Él ya sabe, hermano. Ya sabe lo que hay en tu corazón. Y yo puedo venir aquí y rodearle todo, decirle, Señor, Dios omnipotente, grande, poderoso. Ya Dios sabe lo que hay en mi corazón, hermano. Él ya sabe la necesidad que tengo y sabe para dónde voy. Porque Él conoce hasta lo interior. Y nosotros tenemos ese privilegio de poder comunicarnos con Él. Porque Jesucristo vino a reconciliarnos y en esa reconciliación va a haber comunión. Dice 1 Timoteo 2:5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
Por eso que le decía al principio, no tiene que andarle buscando, hermano, porque no lo va a comunicar con Dios. Yo sé que algunos tienen y a veces agarran personajes de la Biblia, como algunos dicen, le voy a pedir a un santo, le voy a pedir a este, pero ellos ya hicieron su labor, hermano. Dice la palabra de Dios que está establecido para los hombres que muera una sola vez y después el juicio. El que ya pasó con el Señor hizo su trabajo, y así, aunque nosotros lo leemos en la Biblia, puedes decirme San Pedro, San Pablo, Juan y todos los apóstoles, pero ya ellos ya hicieron su trabajo. Ellos nomás están esperando su recompensa. Ellos ya no pueden hacer nada por los que quedamos aquí, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Por qué tenemos temor de llegar a Él? Si Él se ha ofrecido, ¿por qué buscas a Pedro? ¿Por qué buscas a María? Aunque María tuvo una función específica que hacer. Y a veces yo difiero con algunos cristianos porque dicen, es cualquier mujer. No, hermano, I'm sorry. Fue escogida por Dios. Bendita entre todas las mujeres. Porque ella fue la que trajo el cuerpo físico de El Salvador. Ahora, cumplió su trabajo, fue al cielo y necesitó un Salvador también. Cuando ella le respondió al ángel, ella le dijo, he aquí la esclava del Señor, que se haga en mí según tu voluntad. Ya ella no tiene ninguna potestad. Hay algunos que dicen, que la madre de Dios existía desde antes de María. Es desde el principio. Si usted lee el capítulo 1 de Juan, dice que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Si usted lee Génesis 1, dice, allá estaba el Hijo también. Lo único que Él se manifestó en persona para poderse dar a conocer y revelarse. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fue a la cruz, pagó el precio de nuestra redención, nos reconcilió y ahora por medio de Él nosotros podemos llegar al Padre. ¿Está claro ahí? Doy esta explicación por aquello de que a veces dice, pero ¿por qué tan radical? ¿Por qué solo eso? Hay diferentes maneras de poder llegar a Dios, que adoramos al mismo Dios. Hermano, esta es la palabra de Dios revelada, única y absoluta verdad. Si yo voy a creer, es en la palabra que Dios ha dado, que es el manual para nosotros poder llegar a la vida eterna. Entonces, y esa verdad me revela que solamente a través de la persona de Cristo es el único mediador y tenemos ese privilegio. Por eso es que le agradezco a Dios, por eso es que le doy gracias, porque ahora puedo conocerle, puedo hablar con Él y Él me responde, me hace sentir, porque dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo dejó ese consolador cuando Él se fue. Dice, voy pues a preparar un lugar para que donde yo esté, vosotros estéis, pero no los dejaré huérfanos. Dejaré otro, dice, como alguien semejante a mí, y fue el Espíritu Santo. Y usted lee en Juan capítulo 16, verso 13, dice que cuando venga el Espíritu Santo, Él nos guiará a toda verdad. El que ha experimentado esto siempre va a vivir agradecido porque tiene siempre la dirección, la guía y la comunión con el Padre a través del Espíritu Santo. Ahora, se nos hace difícil a veces de entender porque los argumentos, las enseñanzas aprendidas a veces nos cierran y dicen no. Yo me recuerdo que a mí me decían cuando estaba pequeño, no escuches propaganda protestante, decía. Y lo voy a decir así, claro, pero ¿por qué? Si me van a hablar de la palabra de Dios, ¿cuál es el miedo? Que conozca la verdad. Porque la palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? De todo pensamiento, argumento que te aleja de poder conocer la verdad de Dios. ¿Cuál es esa verdad? Que Cristo vino, murió en la cruz del Calvario, y ahora tenemos libre acceso ante el trono de la gracia por medio de Jesucristo. Por eso no me canso de hablar que Jesucristo salva, sana y viene pronto, y es el que te da la alegría y el gozo para poder buscar a Dios y tener una respuesta de parte de Él. Por eso estoy agradecido con Dios y me uno a la exhortación del apóstol Pablo que dice, dad gracias a Dios en todo. Por eso a veces en medio del problema, en medio de las circunstancias, lo que tiene que a veces uno es mirar todos los beneficios que hemos recibido de parte de Dios y entonces va a despertar
ese deseo y esa actitud de ser agradecidos con Dios por todo lo que Él ha hecho. Y además de estas tres razones principales, hay muchas que están en la Biblia, pero nos llevaríamos aquí mucho tiempo hablando de todas las bendiciones, pero estas aplican en general, hermano. No importa si ya recibió al Señor, no lo ha recibido o no, aplican a tu vida. Si no lo has recibido, ese amor está allí. Ese amor de Dios está extendido ahí, que en el momento que tú decidas, Él está con los brazos abiertos. Aquellos que quizás han leído la parábola del hijo pródigo, es una comparación de cómo Dios está, hermano. Y esa parábola, esa es una de las enseñanzas que tiene, que el Padre siempre está ahí mirando a ver cuando el hijo llega arrepentido. Y todos hemos tenido esa experiencia cuando llegamos al Señor. Yo me recuerdo que uno decía, oh, me siento bofito, hablando en un lenguaje que nos puedan entender, pero interiormente habíamos descargado todo aquello el pecado que nos asedia internamente. Pero cuando tú llegas y entregas todo al Señor, por eso es que Él dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Porque Él quita, hermano, toda esa carga y te sientes libre, libre de poder hablar, disfrutar, porque ha llenado ese vacío que había interno. Pablo decía, no tengo nada, pero lo tengo todo. Algo irónico la expresión, ¿verdad? Pero lo que él quería decir, no tengo nada aquí, pero lo tengo todo. Es decir, porque Cristo había llenado el corazón. Cuando Cristo llena el corazón, hermano, de ese espacio, tú te sientes satisfecho, tú te sientes completo. A lo mejor haga falta cosas físicas, pero el gozo del Señor va a estar en tu corazón y vas a experimentar esa alegría. Y Él no solamente nos da todo, sino que cuando llegamos Él nos adopta como hijos. El escritor de Efesios habla ahí en el capítulo 1, verso 5, dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, porque así lo decidió Dios. Y ahora somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos herencia a lo que tiene papá. Ahora, aquellos que hemos experimentado eso, podemos vivir agradecidos con Dios. Usted lee las escrituras y cada vez que la lea usted se va a regocijar porque se siente parte. Dice que si los pajarillos se cubren y no siembran, y ellos tienen que comer, cuanto más Dios va a tener cuidado de sus hijos. Dice la palabra que si nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, mucho más nuestro Padre nos dará lo que necesitamos. Lo que tenemos que hacer es vivir agradecidos con Él. Y Él va a suplir. Va a suplir toda necesidad, incluso las materiales como también las espirituales, que son las que nos cuestan quizás descubrir cuando nosotros las necesitamos. Y por eso a veces hay muchas personas incómodas, hay muchas personas que sufren de depresión, que sufren de ansiedad, porque hay algo interno que no les satisface nada. Pero Dios tiene una provisión. Dice el apóstol Pablo escribiéndole a los filipenses, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Y usted ve, todo siempre apunta a Cristo, porque es la forma como nosotros podemos experimentar y tener una relación con el Señor. Yo no sé, hoy en esta noche, al reflexionar en esto, nosotros pueda haber una decisión de vivir un estilo de vida agradecido con el Señor. Además de estas razones que yo he puesto aquí, a lo mejor usted tenga algunas y valiosas que solamente Dios se las ha dado. Pero a veces nosotros tenemos que recordar. El rey David, en uno de sus salmos,
dice, recordándole a él mismo, decía, alaba o bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. A veces como ser humano nosotros siempre estamos, quiero esto, ¿le ha pasado? Y eso anda constantemente en nuestro pensamiento, es que quiero esto, y que quiero esto. Señor, dame esto, y es que Señor, dame esto, dame. Y el pedir a veces se nos olvida de agradecer. Porque estamos mirando lo que queremos y no nos damos cuenta de lo que ya obtuvimos. Pero hay suficiente para poder vivir agradecido con el Señor. Así es que yo le invito hoy en este momento, si me pone de pie, y vamos a recordar aquello que el Señor nos ha dado y poder decirle que atendemos la exhortación del apóstol, dad gracias a Dios en todo.